Ya tengo en contacto al doctor Manuel Bermúdez, destacado constitucionalista. Doctor Bermúdez, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy Muchísimas, buenas noches. muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Lo hemos convocado porque realmente en los últimos minutos, en las últimas horas, se han conocido estos audios que comprometen al ministro de Justicia, a un ministro de Justicia, pero también ponen graves aprietos al gobierno de Dino Boluarte. Me tengo que ir a una pausa, pero yo quisiera que en pocas palabras, chiquito nada más, cómo catalogar los audios donde se escucha a César Inostroza, a Walter Ríos, ambos involucrados en el caso Cuellos Blancos, con el actual ministro de Justicia, el señor Eduardo Arana. ¿Cómo catalogarlos? ¿Cómo interpretar esto, doctor Bermúdez? Lamentablemente, de una manera muy grave, nos sorprende una situación que en realidad se está exponiendo. Lamentablemente en el mundo académico y en el mundo profesional, los abogados sabemos quién es quién. Eventualmente un perfil de una persona a nivel académico, a nivel profesional, de mucho renombre, no suele estar vinculado en este tipo de situaciones porque finalmente su ámbito, su modo de vida, lo representa. En otro ámbito, en lo político, lo académico y lo profesional, no siempre son un elemento muy representativo. Y cuando en sectores del Estado donde deben ser muy representativos se escapan a estos valores, a estos niveles de representatividad, podemos observar que personajes que no forman parte de la esfera de lo meritocrático, del nivel de acreditación de un perfil profesional, de un comportamiento idóneo, de un comportamiento próximo a lo prudente y a lo diligente en el ámbito de la actividad laboral, es que lamentablemente nos vemos inmersos en una situación donde prácticamente la mayor cantidad de profesionales mediocres han tomado poder en muchísimas esferas del Estado. No Doctor, solamente es una parte del actual ministro de Justicia, no solamente es el grupo de los cuellos blancos, los hermanitos. Recuérdase que se tuvo que destituir a todo el Consejo Nacional de la exacto. Magistratura para literalmente reconstituir otro. Y fíjese que cuando se quiso reconstituir, existieron las presiones para que los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia también tengan integrantes de ese grupito de los hermanitos. Prueba de ello es que, por ejemplo, existieron muchísimos cuestionamientos a la actual consejera Zavala, que Ajá, tenía antecedentes sumamente negativos. Inclusive le vincularon con Montesinos, es lo que dice la prensa, claro. ¿correcto? Recuérdese que además la Católica quiso impulsar el nombramiento de uno de sus profesores que era muy próximo al IDL para que forme parte de la Junta Nacional de Justicia. IDL que en realidad tenía los videos y los audios de todo el contexto de la corrupción y que de donde se filtró inclusive que los magistrados habían sido detectados en negociaciones incompatibles con el cargo. Ujú. Entonces, nos damos cuenta que la esfera del poder ha sido tomada por muchísimos profesionales con un nivel profesional y ético sumamente bajos. Doctor Bermúdez, me voy a ir a una pausa comercial. Hemos escuchado el audio con el señor Walter Ríos, donde se escucha, pues dale larga, mira esto. Venimos a escuchar el audio de César Inostroza, que también es escandaloso. Pero hay que profundizar un poco más en el sentido es dónde queda esta lucha contra la corrupción y dónde queda la institucionalidad en el Estado. Que usted lo dice, hay riesgo en la institucionalidad. El Congreso de la República se está encargando de dinamitar las instituciones en el país. Pero de eso venimos a hablar tras la pausa comercial. Nos acompaña el doctor Bermúdez, él es destacado constitucionalista en nuestro país. Pausa y regresamos. Conversamos con el doctor Manuel Bermúdez, destacado constitucionalista, en torno a lo que se ha conocido en las últimas horas. Estos audios que ponen en aprieto al actual ministro de Justicia, que no tiene ni 48 horas de nombrado y ya está contra la pared. Han aparecido unos audios
que involucran al ministro Eduardo Arana en torno pues a una relación más que cercana con César Inostroza. Según se sabe hasta el momento que son casi 40 llamadas que se han detectado con el líder de esta cabecilla, ¿no? Los cuellos blancos del puerto. Ahí se escuchan estos audios que vamos a ver a continuación, ¿no? Que se tratan con mucha amicalidad, con mucha cercanía, en el sentido que incluso se dicen hermanito. Hemos escuchado previamente también un audio con el que fue el presidente del Poder Judicial del Callao, el señor Walter Ríos. Ahí también hay muchísima cercanía. Hay que recordar que el señor Walter Ríos ya ha sido condenado a 12 años de pena privativa tras reconocer el delito y convertirse pues en un colaborador de todo este proceso, un colaborador eficaz. Escuchemos el audio, doctor Bermúdez, amigos televidentes, del señor, del actual ministro de Justicia con el prófugo que está en proceso ya de extradición, César Inostroza. Veamos. Lo que pasa es que nos estamos acordando de ti con Francisco. Me dice, oye, ¿cómo estás? Sí, terminé, se le pasar, lo llamé, no me contestó. A ver, dile si mañana tiene tiempo para almorzar, por mañana viernes. Ya. Ojalá tengas algún espacio. Qué pena. No, lo que pasa es que ya, sabes que a veces ya la gente quiere unirse, ya está postergando, y mañana justo me comprometí un pata que ha venido a Estados Unidos y se va el domingo más. No, hermano, ya está separado, no hay ningún problema. Ya, Ya. Pero sí me dijo, ayer tuve una misa con él. Sí. Me dice, ¿cuándo? Yo le digo, sí, pues, la otra semanita, me dijo, él, la otra semanita, no me dijo nada mañana. Y me dijo, pero dile pues a Eduardo, no se deja ver, le digo, pues, sí, claro, pues, es un gran hermano, le digo, con él tenemos que estar. Él no quiere salir sin tía. ¿Qué te parece que me tiene miedo? No, lo que pasa, no es solamente eso, lo que pasa es que hay varias cosas que él quiere conversar contigo como pata, ¿no? Claro. Mejor que ustedes conversen como pata, pero la dejamos para la próxima semana, pues. Sí, pero no hay que dejarlo pasar, porque a mí me interesa conversar con él y obviamente seguro a él también. Mira, yo le he dicho lo que tú tienes como plan, tu proyecto, ¿no? A mediano plazo. Claro, mediano plazo. Me dice, estoy de acuerdo, pero quiero también darle algunos consejos. O sea, no hay ningún problema. O sea, y además, hermano, tú sabes que tú no necesitas ni siquiera que uno te garantice, porque ya tú tienes tu propia imagen, has ganado tu esfuerzo, además que eres un hombre más inteligente. Tú eres más inteligente que Romero, sino que Romero es, lo único que Romero es carismático, que es diferente. Claro. ¿Qué tales elogios, no? ¿Qué tales elogios? Y este señor que escuchamos como interlocutor es el actual ministro de Justicia. César Inostroza está en un proceso de extradición. ¿Creen que va a colaborar para que su hermanito, su pata, su brother, venga a responder a la justicia acá en el Perú? Lo dudamos. Doctor Bermúdez, al escuchar este audio, junto con el que ya hemos escuchado del expresidente de la Corte del Callao, o sea, ¿qué nos deja? O sea, como para poder seguir luchando contra la corrupción desde el Ministerio de Justicia va a ser imposible. ¿O cómo lo analiza usted? La verdad es que luchar contra la corrupción es un tema sumamente complejo. Y no nos limitemos solamente a este ministro de Justicia. Lamentablemente nuestro país tiene muchísimos elementos negativos porque todavía no se asume en el ciudadano de a pie la perspectiva de cuánto le cuesta asumir la corrupción. Y como el peruano es muy informal, como el peruano es muy olvidadizo, como el peruano no planifica su vida, menos planifica su patrimonio, no toma en cuenta que esos problemas de corrupción, que esos costos de corrupción, de todo aquello que implica la corrupción, literalmente sus hijos lo van a asumir. Y cuando esa persona esté en la tercera edad y necesite una atención médica, necesite seguridad, necesite servicios públicos acorde a sus necesidades, literalmente ahí recién se dará cuenta que el haber votado mal, que el haber sido negligente
con su voto, dándosela de repente, ¿qué cosa? A un candidato político chicharachero o eventualmente populista, o eventualmente con la petición esta de reformular toda la Constitución sin haberla leído, le va a costar caro. Y lo peor del caso es que ese error también se lo va a involucrar a su hijo y a sus nietos. Y ese es el gran problema que tenemos con la corrupción. Y el gran problema de la corrupción no es, a mi punto de vista, por quien comete estos delitos. A mí me parece, sinceramente, un error absoluto de todos los ciudadanos el no tomar en cuenta cómo es que personajes sumamente negativos para el país asumen cuestiones de poder. Efectivamente. Le voy a dar algunas referencias, muy a pesar de que eventualmente esto va a traer muchísimas consecuencias. Miremoslos. Ministro de Justicia, sumamente cuestionado. Pero fíjense el entorno que manejaba. Esto ya implica una condición muy próxima a personajes que no son solamente muy cuestionados, sino que además han sido destituidos. No solamente hablamos de el expresidente Ríos. Recuérdese que ese señor tenía audios chantajeando sexualmente a sus empleadas en el Poder Judicial. Es verdad. Chantajes sexuales. Y fíjense que el proceso de destitución tomó muchísimo tiempo para que deje de ser magistrado. Fíjense con el caso del hermanito mayor, sigue cobrando, ¿qué cosa? Su pensión de jubilación en Europa. Y claro, está con la condición legal de ¿qué cosa? De requerido para venir al Perú. Mire, por ejemplo, el caso de Guido Águila, que el señor se ganó como 45 honoris causa por todo el país, creyéndose una luminaria jurídica cuando nunca enseñó en una universidad. ¿Cómo es posible dejar a una persona que no tiene perfil académico profesional ser presidente de un Consejo Nacional de Magistratura? Ese error han sido la gran mayoría de los abogados que lo eligieron. ¿Cómo es posible en la actualidad tener, por ejemplo, un tribunal constitucional con algunas personas que no tienen ni el perfil académico ni el perfil profesional para ser magistrados? En este actual tribunal constitucional, y esto conforme a lo que ha publicado el propio Congreso de la República y la misma Defensoría del Pueblo, hay un magistrado que tiene muchísimas papeletas de tránsito impagadas, inclusive, y que actualmente es magistrado. Y es uno de los que más se abandera con el tema de la moralidad. Pregunta, si uno es tan moral, puede cometer un error, pero no muchos errores conduciendo. En otras palabras, es una persona sumamente imprudente en su vida. Si en su vida es imprudente, ¿cómo va a ser prudente en el ejercicio de la actividad de la vida pública? Personas que no tienen un perfil académico profesional de alto nivel. Y no solamente ahí. Veamos el contexto, mi querido doctor. Sí. El problema es que, literalmente, personajes siniestros, sin un perfil correcto, diligente, probo, son los más próximos al poder. Y claro, ¿quiénes están en el poder? Personajes que tampoco tienen esos requisitos, y por eso que nos estamos rodeando de, literal, mucho mediocre, teniendo la capacidad de ser presidente, de ser ministro, de ser congresista, de ser, ¿qué cosa? Alto funcionario. Y ese es el gran error del ciudadano que no quiere aprender a elegir correctamente a sus funcionarios. Doctor Bermúdez, ¿cuál cree que va a ser el desenlace del actual ministro de Justicia tras conocer estos audios? Y sobre todo también del gabinete Otárola, del primer ministro, el señor Alberto Otárola, porque el ministro de Justicia ha manifestado que antes de asumir el cargo le había contado todo esto de estos audios al señor Otárola, y pese a eso lo designó y lo juramentó. ¿Cuál cree que va a ser el camino de este ministro que no lleva ni 48 horas en el cargo, que ya se metió en este problema, y del señor Otárola? Le comento lo siguiente. Hay una frase sumamente representativa en este sentido. Piensa mal y acertarás. Pregunta, si el primer ministro recibe una información de parte del mismo implicado y a pesar de eso lo nombra ministro, es que porque probablemente Otárola no tiene otro perfil
para poder ser nombrado ministro de Justicia, ¿correcto? Porque una persona proba no aceptaría ningún tipo de condicionamientos. Así de simple. En otras palabras, toca bajar de nivel y ver quién puede aceptar. Nadie aceptó. Toca bajar un tercer nivel. Vamos a convocar. ¿Quién puede aceptar? No convocó. Te vas quedando sin un perfil significativo y por eso que estás nombrando literalmente a cualquiera. Si revisamos los últimos 10 años a nivel de Ministerio de Justicia, vamos a observar que hemos tenido ministros de Justicia que literalmente han sido, ¿qué cosa? Unos charlatanes. Hemos tenido ministros de Justicia que han durado 5 días. Moisés Jerezi, por ejemplo. Duró 4 días, creo. Entonces, ese es el gran problema. Pero hay una condición que probablemente dejemos de pensar en el ministro. Pongámonos a pensar en el riesgo político que implica para Otárola y para Dina. Recuérdese que ahorita Dina está en el ojo de la tormenta por cuestiones ajenas a ella, principalmente a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un tema de genocidio. Exacto. Y literal, la defensa del Estado está literal enfatizando en la reducción o en el manejo de justamente esa acusación tan grave. Pregunta, si ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos te estás presentando que eres una persona que no ha asumido responsabilidad por delitos que han cometido otras personas, supuestamente, porque ese es el argumento de la presidenta, viene el gran detalle. ¿Cómo ahora se presenta ante esa comisión que la está evaluando, diciendo que es honesta, diciendo que no ha tenido responsabilidad, cuando en su cartera más importante en el ámbito jurídico tiene un personaje sumamente negativo? Wow. Entonces el riesgo político no es en el Perú, porque finalmente el Congreso está comprado, el Congreso no quiere irse, el Congreso hace mucho rato es absolutamente negligente y además sumamente mediocre y no va a hacer absolutamente nada. El riesgo no pasa por ahí, eso es imposible. Cualquier estadista peruano te podrá decir, no, pero es que ahora viene un conflicto ejecutivo-legislativo. No, el Congreso hace mucho rato está bajo la batuta de Dina. ¿Por qué? Porque han pactado para ello. El problema de Dina no es ese. El problema de Dina es que cuando acabe su gobierno, ella no va a querer, ¿qué cosa? Ser procesada. Porque claro, de hecho que lo va a pasar eso. ¿Correcto? El problema es lo que viene. Y cuando deje el poder, sabe, es consciente, conforme a lo que ha ocurrido en la historia peruana, como con Fujimori, como con Toledo, como con Alan García, como con Ollantumala, como con PPK, como con Vizcarra, que va a ser procesada. Porque de hecho que hay varias situaciones que permiten intuir que algo negativo pasa. Peor aún, con el tema, ¿qué cosa? De todos los movimientos que se generaron a raíz del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Exacto. Y que permitió que ella ascienda al poder en ¿qué cosa? En una sucesión presidencial. Entonces, el gran problema es, si a nivel internacional, a nivel del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos le están diciendo, tenemos una vigilancia contigo y además hay una acusación muy grave contra tu persona, pregunta, ¿qué va a pasar cuando ella deje del poder y ya no pueda asumir el costo económico de la asesoría legal que ahora tiene y que puede disponer? ¿O ustedes creen que Víctor García Toma ha ido a Estados Unidos gratis? Entonces ya, pues saquemos cuentas. Entonces eso está costando, ¿correcto? Claro. Y por eso lo ha mandado. La pregunta es, pero cuando deje de ser presidenta, Víctor García Toma ya no va a tener alguna injerencia en Estados Unidos para vincularse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y viene la gran pregunta, ¿y quién le va a defender? Cuando ya sea, ¿qué cosa? Inmanejable esa acusación por genocidio. Como se lo dice, está tratando de prever daños. Y por lo tanto este ministro probablemente mañana al mediodía ya sea cesado. ¿Por qué? Porque es una carga negativa, es un peso muerto. Entonces, el juego político dejó de ser técnico, dejó de ser legal y ahora está sujeto, ¿qué cosa? Al gran inconveniente. ¿Por qué? Porque recuérdese, si no tenemos un ministro de Justicia que sea nombrado en menos de 12 horas, viene el gran detalle. ¿Quién se queda con la cartera? ¿Cómo se va a asumir? ¿Quién será el próximo nombrado? Este señor ya perdió toda credibilidad. Y que nadie está aceptando. Este señor, el actual ministro de Justicia, ya perdió toda legitimidad con esto. O sea, no debería estar más tiempo en esta cartera de justicia.
Totalmente de acuerdo. Además, no solamente no debería estar, nunca debió ser nombrado. Eso es peor. Efectivamente, que es peor. Ahora, hablamos del Ejecutivo y de este ministro de Justicia que está en problemas, ¿no? No vayan ni 48 horas y está en un aprieto y, como usted bien dice, va a tener un costo político negativo al gobierno de Dina Boluarte. Pero el Congreso de la República, usted ha mencionado exactamente de este desgaste institucional, de este debilitamiento a las instituciones del Estado, sobre todo los órganos autónomos constitucionalmente. Habló del Tribunal Constitucional, donde el Congreso designó a quienes le conviene, o sea, no hay un perfil técnico. Tenemos la Defensoría del Pueblo, también un perfil que no tiene nada que ver con el cargo que ocupa. Se han puesto en la mira a los organismos electorales, otros organismos autónomos. También se está poniendo en la mira la Junta Nacional de Justicia, que ha significado obviamente la advertencia de Naciones Unidas, de organismos, en fin, incluso el mismo gobierno ha manifestado que su preocupación en torno a esto. Entonces, el Congreso está trabajando para debilitar las instituciones, pero sobre todo esto es para poder copar el poder, o sea, meter a su gente, tomar el poder, tomar todos estos estamentos bajo su control, obviamente con miras al 2026 a las elecciones, y también para despercudirse de todas las denuncias, acusaciones que tienen varios de estos impresentables allí en el Parlamento. Bien, amigos, ingresamos a la parte final del programa. Conversamos con el doctor Manuel Bermúdez, destacado constitucionalista, en torno a lo que está pasando en el país. Hemos conversado en torno pues a estos audios que comprometen al actual ministro de Justicia, porque se escucha una estrecha relación, muy cercana relación con César Inostroza y Walter Ríos, ambos metidos en el caso Cuellos Blancos del Puerto, esta corrupción en el sistema judicial. Pero hablábamos también de cómo el Congreso de la República se está dedicando a desinstitucionalizar el país, pero al margen de eso está buscando tomar el control de estas instituciones autónomas, llámese Tribunal Constitucional, llámese Defensoría, llámese Sistema Electoral, Jurado Nacional, OMP-RENIEC, llámese Junta Nacional de Justicia. Doctor Bermúdez, ¿es esto así? ¿El Congreso de la República quiere tomar, digamos, a la fuerza y de manera ilegal estas instituciones? Le voy a dar un comentario, insisto, desde mi posición, desde mi perspectiva, que no necesariamente es muy fácil de aceptar, pero le voy a decir que su posición es inclusive limitada frente al impacto negativo que se viene. Muchos están diciendo, el Congreso está haciendo. Pregunta, ¿en el Congreso tenemos alguna bancada mayoritaria que sea la que dirija a los demás congresistas? No, ¿sí o no? En el Congreso tenemos organizaciones políticas, bancadas políticas, guiadas con una estructura determinada que más o menos sea predictible. No, ¿sí o no? En el Congreso de la República, las organizaciones, el contexto de los parlamentarios, ¿tienen algún perfil de naturaleza política que sea previsible? No. Y ese es el gran peligro. No es solamente el Congreso de la República. El gran problema es que si fuera el Congreso de la República, se entendería porque al menos forzaría a una posición de ¿qué cosa? Bloque oficialista, oposición. Al menos eso es lo razonable y lo lógico. Pero no existe eso. Entonces, no existe eso. Recuérdese que actualmente el Congreso es aliado del Ejecutivo. Estamos hablando de que acá los intereses de personas, no de bancadas, no de organizaciones políticas, son las que están liderando este mecanismo. Y esas personas que están actuando a nivel de liderazgo no tienen un perfil profesional, un perfil ético, un perfil académico o eventualmente moral que nos permite decir, bueno, se entiende ante los hechos de corrupción, las intenciones de querer, ¿qué cosa? Tomar algunas entidades. Podríamos entenderlo, pero recuérdese quiénes están. Están personas muy próximas a ideologías religiosas, que literalmente están socavando casi todo. Tenemos personajes que en su necesidad de desestabilizar el país
prácticamente están permitiendo que en el contexto internacional, por ejemplo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú sea, ¿qué cosa? Prácticamente atacado por personas que nos hicieron muchísimo daño a nivel de terrorismo. Y les estamos dando esa posibilidad de que el Perú sea responsable de algo que fue provocado por quien justamente ahora nos está acusando de haberle atacado sus derechos. Como si no hubiera asesinado, como si no hubiera hecho tremendo daño económico y moral y además a nivel de pérdida de vidas humanas durante 20 años en el país. Claro, doctor Entonces, Bermúdez, sí. el gran problema es que en el Congreso de la República no es que una organización está tratando de tomar el poder. Podríamos decir Keiko, eso sería hasta inclusive bueno, porque por lo menos podríamos planificar algo. Pero lamentablemente se están asociando personajes con miras al 2026. Y si en el 2026 esta situación se vuelve a generalizar, pregunta, ya no van a haber 14 bancadas como ahora, probablemente existan 20 bancadas y probablemente el nivel de elección del presidente de la República ni siquiera con segunda vuelta tenga legitimidad. Sin embargo, doctor Bermúdez, sin embargo, estas personas que manifiesta usted utilizan justamente sus bancadas en el Congreso para poder colocar a su gente en los organismos autónomos. Llámese Keiko, llámese César Acuña, o sea, llámese Vladimir Cerrón. Utilizan a Perú Libre, a Alianza para el Progreso, a Acción Popular, en fin. Pero recuérdese, esas personas, pregunta, ¿a quiénes están utilizando? A unos personajes en una bancada sin voz, sin voto, sin raciocinio, sin diligencia. En otras palabras, pregunta, ¿quién los puso ahí? El elector. Ese es el gran problema, porque al final de cuentas siempre van a haber personajes siniestros. En la historia de la humanidad siempre ha habido. El gran problema es que esos personajes siniestros siempre han tenido algún tipo de control, porque la gran mayoría no aceptaba tantas situaciones de impunidad y además de delincuencia organizada. En este Congreso, los niños, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas son los niños? Entonces ese ya es un nivel de representatividad sumamente grosero. Y fíjese, ¿quién creó a los niños? Fue Lescano. Y Lescano nunca fue parte militante de Acción Popular. En otras palabras, ya no existen partidos políticos, lo que existen son fachadas. Hoy por hoy el caudilismo ya ni siquiera es a un nivel de liderazgo en lo ideológico o eventualmente en lo personal. Es un liderazgo sujeto a ¿qué cosa? A actividades comerciales, inclusive de mala calidad. Yo le pregunto, con todo el dinero que tiene el doctor César Acuña, y le digo doctor porque, bueno, acuérdese que se cuestionó su doctorado en España, pero al final la universidad nunca dijo nada, nunca cuestionó su grado, por lo tanto sigue siendo doctor. Pregunta, si tiene tanta plata, tanto presupuesto, pregunta, ¿por qué no está al menos entre las 50 mejores universidades latinoamericanas? ¿Por qué no está? Ni siquiera figura. Acuérdense que ha sido sancionado y se les ha retirado de toda la lista de evaluación meritocrática académica. ¿Por qué no están? El hecho que diga Ipsos, el hecho que diga en las encuestas que su universidad es muy buena o que tiene alto reconocimiento por la ciudadanía, eso no significa que sea de calidad. Recuérdense que una cosa es lo notorio y otra cosa es lo de calidad. Y ahí nos damos cuenta entonces que no interesan algunas cosas, interesa el beneficio común. Y eso es típico del caudillaje. Ese caudillaje nos perjudicó literalmente el 40% de los primeros años de vida republicana. Posteriormente lo hemos vuelto a tener a inicio del siglo XX. Y en este siglo los tenemos nuevamente. En 200 años de república, lo que no ha sido propio del caudillaje literalmente no pasa del 20%. Y son los periodos de estabilidad, pero lamentablemente nunca se ha pensado a futuro. Y el gran inconveniente está en que las personas de bien no se organizan. ¿Por qué? Porque ya han sido abrumados por la cantidad de mediocres
y de baja calidad que literalmente rodean. Y yo le voy a preguntar una cuestión muy simple, y usted podrá darse cuenta de esta hipótesis que se plantea. ¿Usted cree que una persona de alto perfil, una persona con altos currículums, con una persona con un nivel de vida intachable, va a querer relacionarse con cualquier tipo de sujeto? No, ¿sí o no? Pero quien no tiene perfil, quien no tiene estudios, quien no acredita absolutamente nada en su vida y se basa en relaciones de compadrazgo o de hermandad, como ha sucedido con los cuellos blancos, le pregunto, son Doctor, ellos los que van rodeando, ¿no? La pregunta es, si ellos son los que finalmente rodean y llegan a ocupar cargos de poder, ¿cómo les quitamos entonces ese juego? sí, doctor Bermúdez, última interrogante. ¿Qué hacer? Porque si tenemos un gobierno de Dina Boluarte en las condiciones que está actualmente y que usted las ha descrito a la perfección, si tenemos un Congreso de la República que solamente son títeres de personajes oscuros detrás que están dinamitando nuestro país, como ciudadanos nos tenemos que comprar el pleito y tenemos que reaccionar, pero ya, porque sinceramente nos estamos yendo al abismo todos, ¿eh? Le doy una referencia. Estamos 2024 prácticamente ya acabando. Ya estamos 2024. Pregunta, ¿tenemos algún candidato ya para la presidencia? ¿Tenemos alguna organización que haya dicho, voy a asumir parte de mi compromiso con el país para que nos podamos identificar para generar un bloque? No. Literalmente la historia del país siempre se ha basado, ¿qué cosa? En el silencio. Y a poco de finalizar los plazos, recién vienen las alianzas. Y esas alianzas siempre están sujetas, ¿qué cosa? A condiciones de qué te voy a servir, cómo me voy a servir, qué gano, qué no gano. Y literal, eso no es cosa pública, eso es ganar con el drama de nuestro país. Y el gran problema es que lo dejamos. Entonces viene un gran detalle. ¿Por qué no ser bastante directos y decirles, oiga, señor ministro, usted tiene este historial? Pregunta, si a usted no le genera algún tipo de malestar, pregunta, ¿cómo le podríamos exigir al próximo ministro de Justicia que no tenga los antecedentes que usted tiene? Si a un magistrado del Tribunal Constitucional le decimos, oiga señor, usted tiene muchísimas papeletas de tránsito y además no tiene un perfil académico muy importante, pregunta, ¿cómo le podemos exigir al próximo Exacto. miembro del Tribunal Constitucional que no publique, que no haga, que no tenga tesis en el extranjero, que no estudie, que no sea una persona muy importante? Porque finalmente cualquiera puede llegar, siempre y cuando se vincule políticamente. ¿Cómo Efectivamente. hacemos, por ejemplo, para evitar que en la Junta Nacional de Justicia sigan pensando que no nombrando a jueces, porque literalmente no quieren nombrar a jueces, vamos a tener una buena justicia? Ya hemos vuelto nuevamente a la provisionalidad al 50% en todo el Poder Judicial. ¿Qué estamos logrando con todo esto? Literalmente nos estamos quejando de tener una bicicleta a la cual literal estamos poniéndole un palo para que no pueda circular. Avance. Gracias. Estamos trabando las llantas para caernos y no nos estamos dando cuenta. Y el problema es que ya estamos muy cerca de la meta y la meta es 2026. Y viene la gran pregunta, ¿qué va a pasar 2026? Ya no estamos solamente en piloto automático, ya estamos en una situación de caída libre. Y esta caída libre en algún momento va a colapsar. Porque si bien es cierto el país es muy rico, ningún país soporta tanta ineptitud. Y literal, nos estamos esforzando al máximo para llenarnos de incompetentes. La pregunta es, ¿y por qué nadie critica? Porque vive de esa incompetencia, porque necesita de esa incompetencia, porque eso evita esfuerzo, porque eso garantiza que no necesite irme al extranjero para estudiar, que eso garantiza que yo no necesite quemarme las pestañas estudiando, investigando, publicando, haciendo cosas, Si bajamos la porque valla. sé que de repente Efectivamente. con mi hermanito voy a tener un cargo. Claro. Y eso está mal. En un mundo de ciegos el tuerto es rey, dicen doctor. Y eso es Así es. finalmente lo que estamos logrando. Doctor Bermúdez, le agradezco sinceramente muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber cerrado la semana con su análisis y su perspectiva
de la situación crítica que vive nuestro país. Como siempre, un abrazo. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amable. Gracias. Doctor Manuel Bermúdez estuvo con nosotros, destacado constitucionalista, dándonos pues su panorama, su visión de cómo estamos como país